CNN Chile y BCI Corporate and Investment Banking presentan Mirada Financiera. ¿Cómo están? Bienvenidos a Mirada Financiera. El acceso a la información y a las tecnologías en este mundo conectado hace que cada vez sean más relevantes los talentos que tiene cada empresa. En la actualidad, los colaboradores con más potencial son los que generan las mayores ventajas competitivas en las organizaciones. Hoy, en Mirada Financiera, hablaremos de capital humano y qué deben hacer las empresas para retener a los mejores talentos. Para conversar de ello, están con nosotros Rafael Míez, profesor de capital humano del S Business School de la Universidad de los Andes, y Eduardo Antunovich, socio de CT Partners. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias, muy bien. Vamos a hablar de los talentos, vamos a hablar de capital humano, vamos a hablar de los colaboradores dentro de una nueva organización, porque estamos hablando de una generación distinta que está marcando esta sociedad del conocimiento. Rafael, ¿cómo lo definirías tú? Bueno, a ver, una manera distinta de definir el talento es por la escasez. Es decir, más allá de las competencias particulares que tenga una persona, en la medida que la oferta de gente, la oferta de talentos es más escasa, el talento se hace más relevante. Es una definición, es casi de mercado, ¿no? En ese sentido, hoy día, de algún modo, los paradigmas están cambiando. Es decir, venimos de años de crecimiento sostenido, de este concepto de pleno empleo, donde el talento se hizo súper relevante y de moda. Hoy día, ¿no? Y Eduardo nos puede decir algunas cosas sobre esto, la situación está cambiando, ¿sí? La gente está más preocupada, entonces es súper interesante redefinir el talento. ¿Ah? Desde la visión de una empresa de headhunting, usted se dedica, ¿no es cierto?, a buscar a los mejores talentos para las empresas. ¿Cómo lo han visto ustedes esta evolución en los últimos años? Definitivamente hay una evolución muy positiva de cara al talento, de cara a la gente que tiene el talento que las compañías buscan. Se ha vuelto tal vez el factor más escaso de las compañías. La escasez de capital o la escasez de tecnología hoy día es bastante transparente. Lo único que diferencia a las compañías es el talento que puedan acceder y pelean por el mismo talento, que es otra cosa que empieza a ocurrir en estos mercados donde ya la gente no solamente es talento para un tipo de industria. Hay competencias que son transversales. ¿Cuáles son esas competencias? Depende de la capacidad financiera, por ejemplo, es una competencia transversal, la capacidad de crear negocios, la capacidad de hacer empresas, la capacidad de hacer mercados. Son competencias transversales que las puedes mover de industrias y puedes mover a alguien que a lo mejor ha tenido una experiencia en minería y puede trabajar en retail. Y tenemos algunos ejemplos en Chile de gente que ha estado en retail y minería y en los dos lados lo ha hecho bien. ¿Y qué pasa con las habilidades llamadas blandas, Rafael? Bueno, las habilidades blandas son bien duras, ¿no? En el sentido de que hoy día no solo se trata de saber liderar personas, o sea, el tema del trabajo en equipo, el tema de que las cosas ya no se hacen solo, es cada vez más relevante en las organizaciones. Entonces, ya no es solamente el qué lograr, sino el cómo lograr. Y en el cómo lograr te encuentras con un empleado mucho más empoderado, mucho más consciente de sí mismo. Yo diría que, y sobre todo tú mencionaste el tema de la generación Y, con un nivel de autoconciencia de sus capacidades, de su potencial, que no basta simplemente una instrucción, sino que hay que dársela en su lenguaje, de la forma adecuada, es más una invitación. Y no basta solo, por ejemplo, con una remuneración. Ellos piden otro tipo, la generación Y toda la generación nueva. Estamos hablando de personas que tienen actualmente entre 20 y 30 años y la verdad que si este minuto son un 25%, en el año 2020 van a ser un 75% de la población. Así es. Una generación que no está acostumbrada a pagar un costo por la pérdida. Entonces, para ellos, retener un trabajo no es tan relevante como para nuestra generación, donde la verdad es que perder un trabajo era un drama, ¿no? Esta generación es mucho más displicente, yo creo que tú lo ves, ¿no? En tus procesos displicentes respecto de, mira, si pierdo este trabajo. Cosas interesantes como anécdotas, ¿no? Chicos que llevan un año y medio trabajando en empresas grandes y que deciden hacer un sabático. Eso era impensado. Eso era impensado antes, ¿no? Y hoy día y la lealtad corporativa es bajísima. Exactamente. Y tiene que ver también con las oportunidades que tienen. Están en un mercado de muchas oportunidades y las oportunidades no solamente están en las corporaciones. Tienen oportunidades de emprender, tienen ayudas para emprender, tienen oportunidades de trabajar en temas sociales, no solamente en negocios, y se pueden mover de una industria a la otra, que es algo que en nuestra época no ocurría.
Entonces, Eduardo, con respecto al momento que estamos viviendo, un momento en que las cifras económicas no están buenas, hay una desaceleración de la economía, ¿cómo lo ves tú en tus clientes, por ejemplo? ¿Están más preocupados de abaratar los costos, tener personas más baratas o retener los talentos? fíjate que las dos cosas. Y está ocurriendo algo que ocurre tal vez por primera vez. Estamos enfrentando una crisis en la cual las compañías le están dando una importancia al talento porque sufrieron la falta de talento en los últimos años. En una situación de pleno empleo, donde la pelea por talento era muy fuerte y donde las compañías abaratan costos o son más eficientes. Y cuando buscan abaratar costos y ser más eficientes, buscan quedarse con la gente que les agrega más valor y que es más rentable. Entonces, tienes que, por un lado, reducir costos y a lo mejor bajar gente, y está pasando, hay compañías que están reduciendo sus equipos, pero están peleando muy fuertemente por los talentos clave. ¿Hay reducciones, por ejemplo, en forma homogénea de todo tipo de trabajadores o hay mayor reducción, por ejemplo, de ejecutivos? Yo no tengo información en detalle de lo que son las reducciones más masivas, pero sí te puedo decir que reducciones a nivel ejecutivo están empezando a ser importantes. Hablemos un poco de una persona que está afrontando, pongámonos del otro lado, una persona que está enfrentando, ¿no es cierto?, este proceso de desaceleración. ¿Cómo cuido mi trabajo? ¿Qué habilidades tengo que enfocar? ¿Cuáles son los elementos que pueden ser darme mayor competencia con respecto a otras personas que tienen mi misma labor? Bueno, yo creo que una cosa súper importante es que las personas en las organizaciones tengan conciencia de el momento que se están viviendo y sobre todo, por ejemplo, en términos de renta, de entender cómo llegaron a la renta que tienen hoy día en un escenario económico distinto. Entonces hay mucha gente que dice, oye, que no es capaz de entender que, por ejemplo, si salen de la empresa, lo más probable es que la oferta que tengan por trabajo va a estar con un 30 o un 40% menor a lo que ellos acostumbraban a recibir. Y esa es una cosa que de antemano la gente no lo capta muy bien, con lo cual se resisten ante cualquier iniciativa de parte de la empresa, decir, oye, vamos a flexibilizar esto, vamos a ponernos las pilas, y hay muchos ejecutivos que dicen, no, yo en estas condiciones no lo hago, y después dicen, oye, yo en estas condiciones sí lo haría, ¿no? Entonces, tomar conciencia, yo creo que hay que tomar conciencia desde el punto de vista ejecutivo de que, claro, take it for granted puede ser un gran peligro. Y en esa misma línea, por ejemplo, Eduardo, en un proceso de desaceleración donde, como decía Rafael, los sueldos pueden ser bastante menores, ¿cómo se prepara un ejecutivo, por ejemplo, que ha perdido su trabajo, en buscar otras ofertas de trabajo? A ver, te voy a complementar rápidamente lo que decía Rafael. Hay un tema que es bien importante y es que el ejecutivo entienda en qué tipo de compañía está trabajando. No todas las compañías cortan gente igual, no todas las compañías tienen la misma política de retención de talento. Es importante entender en qué tipo de compañía estoy. Si estoy en una compañía que es relativamente estable y que depende de poca gente, probablemente lo que tengo que hacer para cuidar mi trabajo es simplemente pensar cómo voy a hacer yo que la compañía pierda menos o gane más plata. Si estoy en una compañía que es más transaccional y que saca gente y contrata gente con mucha facilidad, preocúpate simplemente porque lo más probable es que pudieras quedarte sin trabajo con más facilidad. Ahora, yendo al tema de qué es lo que hace el que ya lo perdió, creo que el consejo de Rafael es bien importante. Hay que ser flexible. No necesariamente, los sueldos tuvieron una inflación enorme en nuestros países en general, no solamente en Chile, pero en Chile particularmente este país se volvió muy caro. Ser más flexible respecto a la compensación que tendrías en otra compañía. Lo que tuviste ya fue, ya no es lo mismo. El mercado cambió. En segundo lugar, piensa con más cariño en las compensaciones flexibles y tiene que ver con las tendencias del mercado, no solamente en Chile, a nivel internacional. Las compañías quieren, y es un tema de la conferencia de mañana, Rafael, las compañías quieren pagar por performance. Las compañías no te quieren pagar un sueldo porque tú estás en un cargo. Las compañías te quieren pagar por lo que tú eres capaz de producir. Hablemos un poco de esto de las compensaciones, un tema bien interesante. Ustedes desarrollaron un estudio y tiene que ver un poco con lo que nos decía Eduardo, que las compensaciones cambiaron. También la perspectiva de un trabajo cambió. Absolutamente. Nosotros nos llevamos varias sorpresas en este estudio, ¿no? Mencionarte alguna. Primero, el concepto de meritocracia. Es decir, que cada vez las compañías entienden que sus verdaderos aliados son la gente que contribuyen al éxito del negocio, más allá de las simpatías personales o algún tipo de relación. Las compañías están apostando fuerte a la meritocracia.
Otro tema, ¿no?, muy alineado a lo que dice Eduardo, es cómo se ha extendido el concepto de remuneración variable a otras áreas que no sean solo las comerciales, ¿no? Es decir, Claro, uno pensaba que antes era ventas, marketing, solamente los que... Ventas, marketing, y hoy día no. No, De algún modo no se está tratando de linkear, sobre todo en cargo ejecutivo, el resultado del negocio a la compensación variable. ¿Es una manera de ser más productivo? Y es una manera de, primero, alinear a la gente con el objetivo de la organización, que es producir un determinado bien o servicio. Y en segundo lugar, claro, apunta directamente a la productividad, ¿no? Yo creo que ese es un tema súper relevante. Y déjame simplemente comentarte una cosa muy curiosa y tiene que ver con la generación Y, y es que el estudio demuestra claramente cómo el dinero no es el principal ni único motivador de la gente que va entrando. Y eso no lo han entendido muy bien las políticas de recursos humanos. Entonces siguen apostando muy fuerte cuando las personas están buscando proyectos de empresa, clima laboral, posibilidad de aprendizaje, ¿no? La posibilidad de aprendizaje, sobre todo en los ejecutivos jóvenes, es un tema súper relevante hoy día. Eduardo, Rafael, vamos a hacer una pausa y vamos a seguir conversando sobre recursos humanos, la importancia de ellos, cómo retener talentos. Ya volvemos, hay más Mirada Financiera.